¿Listo? ¿Están ahí en el libro de Marcos? Estuve estudiando, estuve leyendo y vamos a ir a Marcos 11, pero antes de eso, el tema del día de hoy es la llegada del Rey, o lo mismo que celebran muchas iglesias hoy día, que es el Domingo de Ramos. Marcos 1, Marcos 11 del 1 al 11, y hay una expresión que se llama, que alguien dijo una vez, que fue Julio César, dijo: la suerte está echada. ¿Por qué? ¿Qué significa esto, la suerte está echada? Significa que es necesario tomar una decisión que está a un punto sin retorno. ¿Usted alguna vez ha estado a un punto sin retorno? ¿De una decisión que ha tenido que tomar? Bueno, la suerte está echada. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No se conoce, o sea, cuando usted está en ese punto, usted no sabe las consecuencias que le esperan, pero usted está echando todo al asador y como dicen, las cartas están echadas también. Este término lo dijo un personaje que es Julio César. Resulta que Julio César estaba en un lugar que se llamaba, venía de conquistar las Galias. Las Galias, ¿qué es las Galias? Las Galias era Francia y Bélgica. Pero él estaba en un punto donde Pompeyo y el Senado le habían dicho: quédate allí, ya él ya iba a destierro. Entonces, ¿qué tenía que hacer Julio César? Tenía que hacer algo que lo declarara como, ¿verdad?, el emperador de emperadores, porque si volvía e iba al Senado romano, él iba a ser destituido y lo iban a poner en un pequeño pueblo. Y él dijo: bueno, yo me las voy a jugar. ¿Y qué hizo él? Lo que pasa es que había un límite que él no podía pasar, que era el río Rubicón. El río Rubicón queda en Italia. Entonces, si él pasaba ese río, era una declaración de guerra, de una guerra civil contra Italia. ¿Y qué hizo él? Él sabiamente dijo: bueno, me queda una, o yo me voy a meter a conquistar Italia, o yo voy a mi fama y todo ya. Se va. Entonces, él dice que el día anterior, él había enviado las tropas, había enviado sus tropas leales, las tropas que no estaban con Roma, las había enviado, las estaban esperando en un lugar. Resulta que el día anterior estuvo en una celebración de una inauguración de una escuela de gladiadores, y después en la noche fue a comer, sin levantar sospechas. Y dice que cuando estaban en la celebración, en las cenas que hacían ahí en la ciudad, dice que él: me retiro porque me siento mal. Y lo estaba esperando un carruaje. Y ese carruaje lo llevó hacia el río Rubicón. El río Rubicón, ahí estaban sus tropas esperando que él dijera qué iban a hacer allí. Ese río, como les decía, es el límite entre Italia y las Galias. Y Julio César se detuvo, hizo así en un momento, hizo con la mano así y dijo una frase que dice: alea jacta es. Esta frase latina significa: la suerte está echada. Y ahí empezó una guerra civil por 4 años que fue el comienzo del Imperio Romano. Y él quedó como uno de los grandes emperadores. ¿Quién no conoce a Julio César? ¿O no ha escuchado de Julio César? Pero si él no hacía eso, él no iba, nunca no nos hubiéramos enterado que quién es él. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque hoy vamos a hablar de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Y él ya había echado las cartas. ¿Por qué? Ya la suerte estaba echada, porque ya Jesús había venido, había predicado por 3 años, iba a la muerte, iba a entrar a Jerusalén, y ya él sabía lo que él iba a esperar. Así que vamos a leer de manera breve aquí, vamos a leer Mateo 11:1 y vamos a hablar de qué nos deja a nosotros la entrada triunfal o el Domingo de Ramos Jesús. Marcos 1:11. ¿Qué dije yo, Mateo? No, es Marcos. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a sus 2 discípulos. Y le dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Y ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí dijeron: ¿qué hacen desatando ese pollino? Y ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús, y echando encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado del campo. Los que iban delante y los que seguían gritaban: ¿cómo? Hosana,
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre, David que viene, hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, y después de mirar todo alrededor salió por Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Vamos a orar, Señor, en esta hora pretendemos, Señor, aquí delante de ti, Señor, exponer tu palabra. Te pido, Señor, que podamos, que tu Espíritu Santo nos ayude. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Y te pido que puedas conducir todo este tiempo, que sea de edificación para nosotros, que sea de reto y que sea de transformación para aquellos que no creen, y podamos glorificar tu nombre a través de este tiempo especial. En Cristo Jesús, amén. El capítulo 11 del libro de Marcos, luego de 3 años de predicar el Evangelio, de hacer milagros en Israel, estaba al final del ministerio terrenal de Jesús, emprendiendo su viaje final a Jerusalén, donde iba a terminar. ¿Cómo este viaje? ¿Cómo iba a terminar? Con su muerte. Jesús había llegado al punto que la suerte estaba echada ya en su vida, porque Él nació para morir. Así que se dirigía a Jerusalén, un viaje sin retorno, en donde terminaría la misión por la cual Él vino a este mundo. Terminaría el propósito para el cual, qué hermoso decir, claro, sufrimiento, pero qué hermoso decir que Jesús iba a terminar la misión que se le había encomendado. Julio César entró en Roma con ejército y armado para pelear y derrotar a sus enemigos, pero Cristo entró a Jerusalén montado en un pollino para tender su vida. Uno entró como pretendido rey o emperador, otro entró como el siervo. Cristo entró a Jerusalén, pasaje por el cual hablaremos hoy, montado en un pollino de manera humilde y con una actitud de siervo. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y hoy vamos a entender por qué su reino no era de este mundo. Y eso le causó mucha rabia y repulsión a aquellos que lo estaban esperando, porque Él dijo, mi reino es de este mundo. Jesús nació para morir en una cruz y es el punto central de toda la Biblia y de la historia humana. La muerte de Jesús divide la vida, dividió el mundo. Es tan importante, ¿sabe que este pasaje es tan importante que un cuarto del Evangelio de Mateo le dedica a este tiempo? De los capítulos 21 al 28 de Marcos, y Lucas le dedica una cuarta parte, y el Evangelio de Juan le dedica la mitad del tiempo a la semana final de Jesús y su muerte. Esta semana, 89 capítulos de la Biblia hablan sobre todo lo que pasó en estos acontecimientos. 89, perdón, de los 89 capítulos, 89 versículos, 30 versículos hablan de estos capítulos. La entrada triunfal es uno de los eventos que está en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Mi objetivo el día de hoy, que a través de lo que vamos a hablar el día de hoy, podamos ver el peligro cuando aclamamos a Jesús con un corazón de lejos, pero aclamamos a Jesús con nuestros labios y estamos lejos de Él. Eso es peligroso, ¿verdad? La emoción, yo alabo a Dios, pero al final termino diciendo crucifíquenle. Que es importante también que el no tener a Jesús como rey también, el creer que Jesús no es dar simplemente exclamar una voz, el creer en Jesús es que no solamente los domingos, sino es de lunes a lunes creer en Jesús, no es algo emocional de un momento. ¿Cuándo ocurrió esto? Vamos al primer punto, por favor. Vamos al versículo 1. Recuerda que estábamos este domingo. Semana comienza el domingo, esta semana era la semana final de Jesús en la tierra. El Rey soberano, dice el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. ¿Qué es Betfage? No sabemos en qué lugar estaba Betfage, pero significa casa de hijos. Luego vemos que Betania, no sabemos si Jesús cada vez que iba a Jerusalén, visitaba a Lázaro, su amigo, que vivía en Betania y que ahí tenía posiblemente su búnker, su lugar, cuando iba a Jerusalén, y se iba y quedaba en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Y él venía de haber resucitado a Lázaro. Así que dice que estaba cerca del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos estaba a unos 800 kilómetros de Jerusalén. Versículo 2 dice, y les dijo, vayan a la aldea de enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado, y todavía desátelo y tráigalo. No dice quiénes son estos versículos, pero lo impresionante de Jesús es que tenía tiempo por fuera y le dijo, allá va a haber un pollino, está en ese lugar, vaya y desátelo. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué Jesús hace esto?
¿No se han preguntado por qué Jesús mandó a decirle a alguien que vaya, a sus discípulos que vaya y desatara? ¿Y cómo sabía Jesús que ese pollino estaba allí? ¿Qué les dice eso a nosotros? Que a él no se le escapa nada. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Qué iban a ver esos discípulos en la semana que venía? ¿Se imaginan? Los discípulos de Jesús venían con Jesús, lo están proclamando rey y después al final de la semana termina muerto. ¿Cómo se sentirían eso? ¿Cómo se iban a sentir? ¿Cómo se sintieron esos discípulos? ¿O no? ¿O normal que lo que iba a pasar? ¿Sabe qué estaba diciéndole a ellos? A pesar de lo que vayan a ver, yo estoy controlando todo. Vayan, busquen ese pollino, desátelo, hablen con esta persona, porque él le estaba diciendo, tranquilo, yo estoy en control de todo lo que van a ver tan terrible que van a ver. Jesús lo sabe todo y a él no se le escapa nada, apreciado hermano. Él conoce aún cada animal. Él sabe si el animal ha sido montado o no ha sido montado. Él sabe todo porque para él no hay nada oculto. Y eso me habla de ¿qué? Soberanía. Soberanía. Y eso para nosotros, el término soberanía de Dios, ¿qué nos da? ¿Qué piensa usted cuando dice que Dios está controlando todo lo que está pasando? Confianza. ¿Cómo vive la gente que no tiene esperanza en Cristo? De nervios. Todo le da miedo. Todo es un temor. ¿Cómo vivimos nosotros? Mientras más tú sepas que Dios está controlando todas las cosas, que esto da una gran confianza y un gran consuelo. En cambio, para los incrédulos, esto es terror. ¿Verdad? Es terror. Es que el conocimiento que Dios llegue a lo más profundo del hombre, a lo más profundo de su corazón, que Dios conoce cada pensamiento, cada motivación, cada obra. Por eso dice el Señor, esta gente de labios me alaba, pero sus corazones están lejos de mí, porque Dios conoce las actitudes de cada corazón. A nosotros la gente nos puede engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Yo le puedo decir a mi esposa, la amo, pero Dios sí sabe si es cierto, qué actitud, qué quiero yo de ella. Y por eso a muchos no les gusta esa actitud, porque Dios es soberano. Así que la reacción al conocimiento de Dios que tiene de nosotros depende de la relación que tú tengas con Dios. Si tú eres creyente, saber que Dios está en control, le da lo que dijo nuestra hermana Mayelín. Esperanza, consuelo. ¿Qué dice el que no tiene esperanza en esta? ¿Qué dice? El mundo está fuera de control, ¿sí o no? Y es verdad que el mundo no es que está fuera de control, el mundo es un caos. Pero mi Dios está controlando todo. No para poner orden, porque Él no trabaja así. ¿No? Dice, pero ¿por qué Dios permite eso? Porque tiene un plan. ¿Conoces el plan de Dios? El plan de Dios no es hacerte esta tierra un lugar feliz para que tú puedas disfrutar de todas las cosas. El plan de Dios es que la iglesia camine en aquellos que están viviendo esas situaciones. El creyente será juzgado por las obras de Cristo, así que para Él es aliciente y esperanza, ya que Cristo sí cumplió las demandas de la ley. Él fue sentenciado culpable. Esta mañana escuchamos una predicación breve y nosotros inocentes. ¿Te imaginas eso? Que Jesús esa semana iba a ser declarado culpable por ti y por mí también. Que iba a ser sentenciado a la cruz. Pero ¿sabes qué? Esos pensamientos, esos pecados tuyos y míos, Él los echó al fondo de la mar. Y no tiene ningún tipo de... Él no los recuerda. ¿Cuál es tu reacción al conocimiento de Dios que conoce todas las cosas? Y aún las que han salido de la mente, y aún las que no ha dicho. Dice que no hemos dicho palabra y ya Dios sabe qué vamos a decir. Volvamos al versículo 2. Le dice un pollino atado en el cual nadie ha montado todavía. No dice quiénes son estos discípulos que en esta aldea y al ver al pollino. Pero Él le estaba mostrando su soberanía. ¿Sabe qué dice Isaías 46:11? Dice, lo que he dicho, haré que se cumpla y lo que he planeado, ¿verdad? Lo que Él ha planeado es lo que se va a cumplir. Qué hermosas palabras. ¿Qué se va a cumplir en tu vida y la mía? Lo que Dios ha planeado. Isaías 46:11. Lo que Dios es, lo que ha planeado. ¿Y por qué hay cosas en nuestra vida que no se dan? Porque Dios no las ha planeado. Tú las planeaste, pero Dios no. ¿Cómo sabes lo que Dios planeó para ti y para mí? ¿Cómo lo sabemos? Conociendo la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, sabes cómo Dios actúa y sabes lo que Dios te puede dar y lo que no te puede dar. Así que dice la Biblia que nada sucede excepto lo que es su propósito. Así que todo lo que venía para Jesús era parte de ¿qué?
del plan de Él para Él. Él lo estaba maravillado. ¿A ustedes les gusta lo que es los conciertos de cámara, donde hay un director? ¿Verdad? El director dirige toda la obra. Jesús estaba dirigiendo todo. Y lo sigue dirigiendo. Él sigue dirigiendo como director de orquesta, Él sigue dirigiendo. Así que no hay nada en este mundo que no pase, que no esté por tu voluntad. Es por esto que Jesús días atrás le había revelado lo que iba a pasar. Él querría que tuvieran confianza. Tengan confianza. ¿No es una buena palabra para nosotros hoy? Tengan confianza. ¿Qué va a pasar en tu vida y en la mía? Lo que mi Padre bueno planificó. Con eso nos podemos ir a la casa y descansar por toda la vida sabiendo que Dios tiene un plan para ti y para mí. Y que lo está ejecutando. Así que cuando vinieran todo lo que estaba ocurriendo esa semana, su arresto. ¿Qué venía esa semana? El arresto, la pasión, la crucifixión. Todo estaba controlado por Dios. Dios controla el mundo y todo lo que el mundo sucede. Lo que parece trágico está bajo control de Dios. ¿Verdad? Todo. Y diría el que no conoce nada, ¿y por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta maldad? Pregunto. ¿Por qué la gente no quiere nada con Dios? ¿Sí o no? Porque la gente dice, ¿por qué Dios, si está en control, permite la maldad? Y aquí está Dios hablando a un grupo de personas, pero la gente no quiere escuchar o la gente se rene y entonces pues dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Desde lo más trivial, que es cualquier cosa, hasta una hoja de los árboles, hasta la muerte de la cruz está controlado por el Señor. Entonces, gran parte de nuestras ansiedades, preocupaciones y desánimos, ¿qué pasaría? Cuando hoy nos enteramos, hoy Dios nos habla que Él está controlando todo. ¿Qué pasa con muchas de nuestras ansiedades, preocupaciones y angustias? ¿Qué podemos hacer con ellas? Dejárselas al Señor. Hay cosas que nosotros estamos ansiosos porque nosotros nos hemos colocado, pero detrás de eso también está el Señor enseñándonos. Y hay cosas partes de la vida. Pero si quiere entender las cosas, tú quieres entender o queremos entender las cosas de manera horizontal, ¿qué tenemos que entenderlas primeramente? De manera vertical. ¿Sabe qué? Hay un libro que mi esposa compró, estaba leyendo, que se llama El cielo gobierna. Este es de Nancy, el apellido es bien raro, Nancy Woldemuth. El cielo gobierna. ¿Quién gobierna en Arkansas? A decir, no, los republicanos, no, aquí gobierna Dios. Gobierna Dios. Y pasa lo que Dios quiere. Su plan no era un final feliz esa semana. Un final para nosotros, pero para Cristo tenía que padecer muchas cosas. Sería entregado por un traidor. Sería burlado, golpeado. ¿Saben qué? Y con un juicio totalmente fuera de todo. Un juicio que tenía que ser de noche. Para que esta multitud que ahora lo va a recibir no estuviera pendiente porque la multitud lo quería hacer rey. ¿Por qué hicieron ese juicio de noche? Para que nadie se enterara. Yo creo que ni siquiera llegó Nicodemo y José de Arimatea. Lo hicieron rapidito. Porque necesitaban, después del juicio, el juicio religioso, tenían que ir al otro juicio, al juicio con Pilato. Así que todo eso estaba en las manos de Dios. Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos. Jesús no estaba en las manos del traidor Judas Iscariote. No estaba en las manos de Roma. Jesús estaba cumpliendo el mal. Dice la palabra de Dios, solamente anótenlo allí. Juan dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es Juan 10, 18. Así que Él fue a la cruz, ¿por qué? Si pudimos, ¿por qué fue Cristo a la cruz? ¿Cómo? Porque Él quiso ir a la cruz. Él puso su vida, Él puso su vida y Él la quita. Versículo 3. Si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá acá. ¿Ve que le dijo no Jesús? El Señor. Y lo necesita Dios. ¿Qué iban a decir? Versículo 4. Y ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando ese pollino? Y ellos le respondieron, tal como Jesús le había dicho, y le dieron permiso. Ante esta extraña petición de ir a buscar un pollino nunca montado, ¿qué opinan ustedes? ¿Verdad? ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecer, hermano. Dios a veces a nosotros nos da algunas órdenes o algunos mandatos que son un poco, ¿verdad?, extraños para nosotros. Pero saben que hay bendición en obedecer.
Hay bendición en obedecer. Siempre lo he dicho aquí, Dios nos salva gratis, pero la bendición para nosotros de Dios está condicionada. ¿A qué? ¿Quieres ser bendecido por Dios? ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? No hay bendición sin obediencia. Eso no lo dice la Biblia. Dios puede tener misericordia por ti, te puede dar un trabajo. Misericordia eso. Pero bendición viene para aquellos que le obedecen. Muchas veces queremos los detalles antes de obedecer. Pero Señor, ¿por qué? ¿A qué casa voy a ir? ¿Ah? ¿A qué casa voy a ir a buscar el pollino? ¿Y qué le...? No, el Señor le dijo, vayan. Si nos dicen, desátenlo. Pregunto para pasar al otro punto. ¿Cómo le estás obedeciendo al Señor? Quizás, mis amados hermanos, el Señor está esperando que hagas algo con tu vida. Quizás el Señor te ha mandado a hacer algo. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha enviado a hacer? Como digo siempre, no me respondan. Él siendo el Rey de Reyes y viniendo en humildad a ponerse en manos de hombres para que lo colgaran en una cruz, Jesús debía entrar en Jerusalén en un pollino. Cruzó el mar en una barca prestada. ¿Sí? Jesús siendo rey murió en una cruz que no era para él. Lo enterraron en una tumba que era prestada. Y murió en lugar de otro, de Barrabás. Así que si él siendo dueño y rey, no vino a buscar riqueza. Se presentó de la manera más humilde y se despojó para salvarnos. ¿Qué esperará él de nosotros? ¿Qué te lleva a pensar todo esto, que Dios es soberano? Al escuchar esto, ¿no te lleva a una paz y una esperanza, preciados hermanos? Que nuestras vidas pueden estar marcadas por la obediencia. Y hará esto sin fracasar porque es absolutamente soberano. Dijo Job 42:2, dice, y harás esto sin fracasar porque es absolutamente soberano sobre todo y por lo tanto puede hacer todas las cosas y ningún propósito suyo puede ser frustrado. Ningún propósito de Dios va a ser frustrado. Así que, amado hermano, te invito a vivir en paz y en confianza, confiando en la soberanía de Dios. Segundo punto, el rey ha llegado. Ahora vamos a la parte donde Jesús iba a entrar a Jerusalén. Entonces dice versículo 7, trajeron al pollino y el pollino a Jesús y lo echaron encima de sus mantos. Y él se sentó sobre él. Versículo 8, muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que había cortado para el ramo. Muchos, recuerdan que se acercaba ¿qué? La Pascua. Y muchos judíos iban allá. Se dice que aproximadamente había 2 millones de personas en Jerusalén para ese tiempo. 2 millones de personas. Entonces, no las 2 millones, pero habían cientos de miles de personas que recibieron a Jesús en ese tiempo. Muchos, si vamos a Mateo, un pasaje paralelo, dice que las multitudes venían de Betania. Unos venían detrás de él porque había resucitado a Lázaro. Y otros iban adelante que estaban en Jerusalén. Así que una cantidad de personas le recibieron. Y eso que estaban haciendo es una especie de alfombra roja para recibir al rey. Versículo 11. ¿Por qué? O la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor vino de esta manera? Qué hermoso ver cuando el Señor nos llama para entregar nuestra vida a Él y hay un fruto que se puede apreciar en la vida productiva. Él sacó a las personas, las puede sacar de la región muerta y estéril. Dice el pasaje paralelo, Juan 12:12 dice que la gran multitud que venía de las fiestas oyó que Jesús se acercaba a Jerusalén. Y Jesús estaba llegando y millares de personas gritaban, Hosana, Hosana. Algunos se quitaron sus mantos, otros cortaron unas palmeras. Por eso la costumbre del domingo de Ramos, dicen en nuestros países, por lo que lanzaron a Jesús. Aunque mucha gente evitó honrarlo y cuando hacía un milagro le decía a las personas que no dijera nada, en ese tiempo el Señor se presentó. ¿Se acuerdan que Jesús hacía un milagro ahí? No dejaban que muchas personas, pero ese momento era su momento final, era el momento de ser declarado como rey. Porque eso era una declaración de rey de las personas, echar todo eso allí. Así que se presentó de esta manera. Jesús se presentó de manera oficial para que se cumpliera lo que sabe que en 2 Reyes 9:13 nos habla por qué este recibimiento. 2 Reyes 9:13 dice, entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre los escalones y tocaron la trompeta, dijeron Jehú es rey. Este era un recibimiento del rey. Aquí estaban diciendo los judíos, Jesús es rey.
Este acto se estaba cumpliendo Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, regocíjate, sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Sabes cuánto tiempo se hizo esta profecía? Hace 500 años antes que pasara Zacarías 9:9. Se estaba cumpliendo Zacarías 9:9 al entrar el rey en un pollino. Cuando Jesús entró a Nazaret, el primer día, el domingo de Ramos, estaba cumpliendo esta profecía. Así que alguien dijo, esto lo anoté, dice, Jesús no vino a subirse en el trono, Jesús vino a morir en una cruz. Jesús vino a morir en una cruz. Versículo 9, vamos a seguir en Marcos 11, versículo 9. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. El término, ¿verdad? El término Hosana significa, sálvanos ahora. Y gritaban. Dice que imagínate cientos de miles de personas gritando, Hosana, Hosana. ¿Qué estaba esperando esta persona? ¿Se ha puesto a pensar qué esperaban estas personas? Ellos estaban diciendo, sálvanos, Rey Jesús que vienes ahora, sálvanos. Pero estas personas eran entusiastas, porque estaban diciendo, ¿qué estaban pensando mucho? ¿Sabe qué estaban pensando? Ya llegó el que nos va a quitar el control de Roma, que nos tiene pisoteados. Llegó el que nos va a salvar. Ellos estaban muy contentos porque creían que se iban a acabar sus problemas con Roma. Pero estaban tan lejos de la realidad, de la misión de Jesús y que le iba venidos. Él dijo, Jesús vino ¿qué? A resolverme el problema mayor que tengo yo, que es el imperio romano y todos los que nos cobran. Ellos estaban citando el Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si Jesús hubiera venido, ¿verdad? Si Jesús hubiera venido a acabar con el imperio romano, ¿este no era el momento preciso? Cientos de miles de personas siguiéndolo, ¿qué diría él? Vámonos allá al palacio y vamos a acabar con todo. Pero ¿sabe qué? La gente se defraudó. Cuando en este momento crucial ellos estaban esperando que Jesús hiciera eso. Vamos a derrocar al imperio romano. Sin embargo, si hubiera venido a revolucionar, por eso que le dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a eso. Sin embargo, días más tarde, que al darse cuenta que él no había venido a pelear ni a acabar, ellos mismos fueron los que dijeron, ¿sabe cómo? ¿Cómo dijeron? Crucifíquele. Qué triste, ¿no? La misma gente. Así podemos ser de emocionales nosotros. Una cosa hoy y otra mañana. Esa gente estaba muy lejos del Señor. Muy lejos. Miraban solamente los beneficios que Él da. Como decía, era gente que estaba por los panes y los peces. Ellos se defraudaron a ver un rey, entre comillas, con una actitud de humildad. Porque ¿cómo son los reyes que no son como Jesús? Arrogantes, pomposos. Y al ver un rey humilde, a ver un rey que sumiso, que no evitó el arresto, eso los defraudó a ellos. Ellos querían a una persona que viniera aguerrida, a pelear. No entendieron que había venido a morir por sus pecados. Qué triste eso. No entendimos. No entendieron. Hoy día sigue pasando. Sigue pasando hoy día que muchas personas, muchos quieren al Mesías que los alimente. Muchos quieren y siguen al Mesías que les haga milagros. Muchos quieren al Mesías que le dé su mejor vida ahora. ¿Sí han pensado ese término, su mejor vida ahora? Eso no es bíblico. Si mi mejor vida ahora fuera ahora, ¿para qué voy a yo anhelar una eternidad? Por eso que el diablo nos presenta tantos distractores, porque el diablo quiere que tu mejor día sea ahora. El diablo quiere que tú seas el que más dinero gane. El diablo quiere que tú seas el que más trabajo tenga, más cosas. En tanto tal de que tú te descuides de tu primaria labor, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El día de hoy sigue pasando porque buscamos un Dios para que nos resuelva los problemas. Y Él lo hace en segunda manera. Pero el problema más grave que tenemos es la salvación. Es que no tenemos a Jesús como Rey verdadero. Ellos querían un Mesías a su manera, a su medida. ¿Sí? Un Mesías que se acomodara a ellos. ¿Cuántas personas no hemos levantado muchas veces un Dios a nuestra medida? ¿Ah? ¿Sí o no? Yo quiero un Dios que sea así.
Bueno, que me dé todo lo que le pido, ¿verdad? Pero que no me regañe. Yo quiero un Dios que no me diga nunca que no. ¿A quién se parece eso? A nuestros hijos pequeñitos, ¿verdad? Los regaña y ya no quiere nada con el papá. Si el papá es el que lo regaña, se van con la mamá. Y la mamá tontamente la consiente. Entonces, eso no es Dios, eso es un ídolo. Dios es cantamos del amor de Dios. Y no hay nadie más amoroso que Dios. Pero no hay nada más amoroso que la corrección y la disciplina dada por Dios, no nada por Dios. Así que ellos querían un Dios a su medida que encajaran con sus expectativas mundanas, con las expectativas de vida. No que le dijera, bueno, ustedes ahora van a vivir así, deben vivir para mí, sino que Dios, este es mi plan de vida, este es mi proyecto de vida, Señor. Casi que yo, ahora que conozco a Dios voy a escribir mi proyecto, ¿verdad? Un ensayo. Roberto quiere esto. Y anhela y quiero, a los 60 me quiero retirar. Quiero tener un bote. Los lunes me gustaría ir a nadar. Y no pagar taxas. ¿Y qué más? Bueno, un Dios a mi medida. Y yo le paso eso a Dios. Así no funciona, mis pasados hermanos. Él te pasa a ti lo que quiere porque Él es bueno. Mis planes son como los planes de tu hijo pequeño. ¿Verdad? Tu hijo pequeño puede tener planes para él, pero esos planes le van a hacer daño. Y Dios dice no, como el buen papá dice no. Un buen papá dice muchas veces no. No, 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 no toques, no toques, no toques. Pone allí, no meta el dedo en la corriente, no hagas esto, no coma mucha cosa que no, come cosas saludables. ¿Y al hijo qué? Ay, mi papá no me deja comer ni hacer nada. Pero Dios no es así. Dios quiere que seamos bien formados. Y Jesús vino a confrontar a la gente por su pecado primeramente. Y eso ellos querían, ¿verdad? Del amor, ¿qué pasó? El amor, Hosana, Hosana, ¿a dónde pasaron ellos? Al odio. Crucifíquele, crucifíquele. No hay nada que nos identifique más a nosotros, la montaña rusa que somos nosotros a veces de emociones, lo inconstante que somos, que esta multitud. Porque hoy tengo un plan y mañana tengo otro plan. Hoy quiero una cosa y mañana quiero una cosa. Y qué bueno cuando soy inmaduro y nuevo, pero ya teniendo años en el Evangelio, ya siendo que yo sea una persona así inconstante, es bien peligroso. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. A veces yo hablo con mi esposa y dice, una sola cosa a la vez. Una cosa a la vez. ¿Verdad? Porque varias cosas a la vez no se pueden. ¿Cuál es el plan? Y hagamos este plan. Así es Dios. Dios quiere que tengamos, ¿verdad?, una vida consona a su palabra. Lamentablemente muchos salen de las iglesias defraudados, como esta multitud. Porque alguien le dijo, ¿sabe qué? Ven a la iglesia. Y ¿sabe qué? Ese problemita, el Señor te lo resuelve. No invite a las personas con falsas expectativas a la iglesia. Usted sabe que el problema de su amigo, de su familiar, es que no tiene a Cristo. Ese es su problema. Lo demás, el buen padre que los adopta los va a ayudar. Pero mucha gente sale, mira esta multitud, del amor pasó ¿a dónde? Al odio. Lamentablemente mucha gente sale defraudada por los mismos, porque ellos han creado un Salvador que no es el mismo de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? No sé, hay que exponer el texto para que podamos entender. Ellos aclamaban de manera frenética a Jesús, su entrada, porque creía que vendría para que no sufrieran más, para alivianarles la vida. ¿Cuánta gente viene a la iglesia a adorar con frenesí? Con labios. Y la gente, si tuviéramos aquí una banda, tuviéramos más personas porque qué buena banda. Y todo el mundo toque, pero, y qué bueno, gracias a Dios por los talentos. Pero mucha de esa gente tienen los labios lejos, o sea, con sus labios alaba, pero no tienen idea quién es Dios. No tienen idea quién es Dios. Sus expectativas sobre Jesús estaban equivocadas y naturalmente se fueron ¿cómo? Defraudados. ¿Saben que no hay nada más fundamental que ofrecer una adoración? Pregunto yo, ¿usted cuando piensa en adoración tiene que pensar en música? La música nos ayuda, pero ¿sabe qué? Una vida, Dios quiere una vida de adoración. Una vida rendida, una vida que se deleite en Él, una vida que se goce en Él, como lo hizo Cristo. Tenemos el ejemplo de Cristo como lo vino. Cristo iba a todas estas cosas y dice por el gozo puesto delante de Él. ¿Y a dónde iba Cristo? A morir, y tenía gozo, no se estaba riendo, pero Él tenía confianza, esperanza de que había un final hermoso, que era su resurrección y la salvación de todos nosotros.
Pero debemos tener cuidado de adorar una caricatura de Dios. Recuerda que hemos estudiado los salmos, los mandamientos, y dice, no te hagas imágenes delante. Esta semana hicimos la pregunta, ¿por qué Dios tiene problema que nos hagamos imágenes de Él? Alguien respondió sabiamente, que no fui yo. Porque toda imagen que tú te hagas de Dios vas a fallar. El hombre no puede tener una imagen de Dios, porque toda imagen que yo haga va a ser falla. Por eso no es bueno hacerse una imagen de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto. Te pregunto, ¿podrías pensar en adoración sin pensar solamente en música? Pero recuerda que nuestra finalidad como hijos de Dios es que glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Así que la adoración es hermosa, hemos sido creados para eso, pero debemos tener un conocimiento pleno del Señor. Ellos creían que podían usar a Jesús para sus intereses personales egoístas, pero Él vino y fue a dar ¿qué? Vida. Vino a dar vida, a cambiar el propósito de nosotros para vivir. Cuidado con los entusiastas, cuidado. Adoradores gritaban Hosana y terminaron gritando, días después crucifíquenle. Vamos a Hebreos 12:2, por favor. Ya casi vamos a terminar. Hebreos 12:2. Y esta canción la cantamos hoy, este texto. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Poned los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para conocer al Señor hay que poner los ojos en Él. ¿Quién es Él? Primero, ¿verdad? Tenemos que poner los ojos en Él porque eso nos ayuda a quitar nuestros pensamientos y nuestra atención ¿de dónde? De nosotros mismos. Para conocer al Señor tenemos que quitar nuestra atención de nosotros mismos. Tenemos que poner los ojos en Él, de acuerdo a lo que está en la realidad bíblica. Cuanto más miramos a Jesús, más le vamos a conocer. Eso debe ocupar mi pensamiento. Él vino para eso. Eso va a aumentar mi admiración, mi aprecio, mis ganas de alabarle, mi agradecimiento cuando yo pongo mis ojos en Jesús a través de su palabra. ¿Sabe que Él es el Rey que se le debe toda lealtad? En vez de tener la idea, ¿qué hará este Rey que va llegando por mí? Qué bonito poder decir, ¿sabe qué? ¿Qué quiere que el Señor haga? ¿Has preguntado alguna vez tú? ¿Qué será lo que el Señor quiere que haga? Siempre venimos diferentes. Vamos a ver qué Dios hace conmigo o qué Dios tiene para mí. Pero ¿por qué no preguntamos qué será Dios quiere que yo haga? ¿Qué quiere Dios? ¿Te has preguntado? Te dejo esa tarea. ¿Qué Dios quiere que haga en este tiempo? Ya que como siervo del Rey ya que como siervos de Dios vivimos para servirle, mi pregunta al aire, es una pregunta al aire, ¿en dónde estás sirviendo al Señor? ¿No merece aquel que dio la vida por nosotros, que es Dios, que derramó su sangre, aquel que de deudores pasamos a ser herederos? ¿Tú te das cuenta? ¿Han tenido usted alguna deuda que les ha mortificado la vida? Bueno, si no, te felicito. Pero una deuda que dice, ¿cómo haremos para pagar esta deuda? ¿Cómo haremos? Bueno, la deuda que teníamos con el Señor es tan impagable y pasaste a ser heredero de todas las cosas. Él eliminó toda deuda y eso es ¡wow! ¡Qué alivio! ¡Qué regocijo! Él cambió mi destino de una eternidad sin Él a una eternidad con Él. Y eso qué aliciente para vivir con gozo. Él nos ha hecho suyos. Él nos adoptó para nosotros. Él quiere que le sirvamos no merece esto que le sirvamos con nuestra vida. No es seguir sus pisadas a lo que hemos sido llamados. No vino Él a establecer su reino, pero a predicar el Evangelio. No te salvó de a ti mismo y de mí mismo. Así que todo lo demás son falsas expectativas, mis amados hermanos. Todas las demás expectativas que te lleven a adorar un Dios falso no son reales. Y sabe que cuando tenemos falsas expectativas de Dios, nos vamos a defraudar. Y el diablo quiere que te defraudes de Dios. ¿Cómo no te defraudas de Dios? Conociendo quién es Él y qué es lo que pide de nosotros y cómo lo podemos hacer. Él no vino a liberarnos de los problemas naturales que vivimos en este mundo. Mucho más los creyentes que vivimos una contracultura. Él no vino a liberarnos de todos los problemas en este mundo.
Ese Dios no es. Él vino a enseñarte a vivir en este mundo. Y muchos problemas Él resolverá, otros no. Él nos pide que alineemos nuestra vida a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Vivamos para adorarle. Vivamos para glorificar su nombre. Vivamos para celebrar su gracia. Ellos dijeron, sálvanos ahora. ¿Qué podemos decir? Yo escribí aquí. ¿Qué puedo decir yo de mí? Sálvame de mis pensamientos. Sálvame, Señor, de mis luchas diarias. Sálvame de vivir para mí mismo. Recuerde que somos su templo y que esa verdad y esa motivación sea la que nos ayude a vivir. El Rey ha llegado. ¿Qué vamos a hacer con el Rey que ha llegado? ¿Ah? El Rey ha llegado para que nos rindamos a vivir hacia Él. Quitemos de nuestra vida las falsas expectativas para que no nos defraudemos y digamos después, crucifícale. O sea, yo no quiero saber nada de Él. Tercer y último punto, la mirada triste. Después de que pasó todo esto, llegó el Rey, fue recibido así. Jesús lloró. ¿Recuerdan que Jesús lloró? Dice un texto. Bueno, Jesús, versículo 11, entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Te invito a que vayas a Lucas, que es el pasaje paralelo. Lucas 19, pasaje paralelo, versículo 39. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Sabe que Jesús era una amenaza real para los líderes religiosos? Porque amenazaba ¿qué? Su popularidad. Y ellos habían determinado ya matar a Jesús. Mateo 19, 39. El 41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Saben por qué lloró Jesús? La palabra llorar significa algo profuso. No fue que hizo, se le salieron unas lágrimas. Jesús ahí se rompió en llanto audible. Lloró por la ciudad. Lloró, ¿sabe por qué? Porque 40 años después, esa ciudad suntuosa, ese templo suntuoso sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. 40 años después, el general Tito sitió la ciudad durante la Pascua, aprovechó que fuera la Pascua donde había millones de personas en ese lugar, y la cerró y no entraba ni salía nadie y la gente fue tanta la hambre que la gente empezó a comerse, ¿sabe qué? Las correas y los calzados, el cuero, empezó a comerse. Y en septiembre, en septiembre cuando entraron murieron 1 millón de personas murieron en ese lugar. Y ese fue el tiempo que fue destruido el templo. El templo. Se cumplió la profecía de Mateo 24, que no quedaría piedra sobre piedra. Déjame decirte una cosa, ya para concluir. Amigo que estás en este lugar, ¿qué piensas tú cuando dice que el Rey está llegando? ¿Que está siendo presentado? ¿Qué piensas hacer? Yo te invito a venir a Cristo. El Rey está llegando. Déjame decirte una cosa también. El Señor ha enviado al Señor enviar sus discípulos, nos damos cuenta y pasar todo lo que estaba pasando. Y ellos darse cuenta de que Él tenía el control. Déjame decirte, Dios es soberano sobre todas las cosas. Y eso nos llena a nosotros de paz y esperanza. Nada de lo que vamos a hablar la próxima semana y nada de lo que vas a ver se había salido del plan de Dios. El plan de Dios era morir. Por eso, aunque creemos hoy día que el mundo está perdido, y el mundo está perdido, pero no está fuera del control del Señor. No está fuera del control del Señor. No está fuera. Se está ejecutando el plan perfecto de Dios. Pregunto, ¿dónde se está ejecutando el plan de Dios? Perfecto todo el mundo. ¿Y cómo trabaja Dios hoy día? ¿Cuál es el plan de Dios para salvar al mundo? ¿Ah? Uno a la vez. Nosotros pensamos que Dios va a cambiar todos. Dios cambia uno a la vez. Uno se convierte, el otro le habla a la familia, le habla, y así es que vamos frenando la maldad. No hay otro plan en la Biblia. No hay un plan de va a venir un paladín y va a acabar y va a venir nada. El plan de Dios es predicar el Evangelio y que cada uno se entregue a Cristo y esa persona haga su labor. Ese es el plan que transformó el mundo. ¿Recuerdan? Dice que los discípulos eran los que trastornaron el mundo. Estos 12 y estos hicieron eso y llegaron a ganar todo lo que se conocía como mundo en ese tiempo, el imperio. Así que
Por muy feo que se vea, aún te llamo a ti. Tu situación, por muy difícil que se vea, Dios está en control. Ríndete ante Él. Busca qué es lo que quiere que hagas con esa situación. Y verás cómo en tu vida va a venir una paz y esas ansiedades, esas preocupaciones y desánimos se van a ir. O no vive la gente con desánimo, o no vive la gente tomando pastillas. Este es un tiempo de muchas pastillas para poder hacer tantas cosas, porque la gente vive muy ansiosa. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en el Señor. Creemos que todo está fuera de control y que tu situación es única. Recuerden que hemos hablado que lo que tú vives, millones de personas la viven en el mundo. Si tienes problemas en el matrimonio, muchas personas tienen problemas en el matrimonio. Si tienes problemas en la crianza de tus hijos, millones tienen. Lo bueno es que tú tienes la esperanza. Tú estás criando a tus hijos con Cristo. El que está criando a sus hijos sin Cristo no tiene esperanza. Es iluso. ¿Qué puedes lograr tú de un hijo sin Cristo? O de un matrimonio sin Cristo. Aguantarse. Aguantarse. Y esperar que por la misericordia de Dios no se destruya. Pero la esperanza para este mundo, es decir, el cielo gobierna. Jesús se presentó de manera oficial como el Mesías y el Hijo de Dios. El Rey entró para dar vida en rescate de muchos. Hoy por estas puertas de esta iglesia está entrando Jesús y decir, yo les doy vida a todos en abundancia. Si tú eres creyente, disfruta de más vida, porque mientras más le busques, más vida vas a tener, más gozo, menos tu mirada va a estar en las cosas terrenas y más en las cosas celestiales. Y si tú no tienes a Cristo, es el momento de poner tu mirada en Cristo. Mira, no hay experiencia más hermosa que recibir al Señor. A lo mejor tú estás pensando ahí que es una religión, que cosa, que tener que... El que es religioso. Pero el que ha disfrutado de las mieles de conocer al Señor y su palabra, mire, es una maravilla. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabe qué? Que Dios nos guarde de ser como esta multitud emotiva. Dios nos guarde. Decían en mi país que muchos empiezan con bríos, pero terminan ¿con qué? Con escalofríos. ¿Qué decimos así? Muchos empiezan en la carrera cristiana queriéndose comer todo, pero es algo emocional y cuando ven que siguen con muchos de sus problemas que no han cambiado, salen de la iglesia. Porque es que la vida cristiana es un maratón de 42 kilómetros y vamos ahí. Que Dios nos guarde de ser emotivos como esta multitud que dijo, Hosana, sálvanos Señor, pero es que después dijo, crucifíquelo. El Rey entró para rescatar. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de ser como la multitud que adoró con corazones vacíos. Que no adoró con un sentimiento. Que Dios nos guarde de no caer rendidos ante Él cuando llegue, cuando Él se presente en nuestras vidas. Que Dios nos guarde. Que en medio de la hora más oscura, como la que venía para ellos, llegó a ser la hora más hermosa porque venía, ¿verdad? Venía su entrega por nosotros. Que podamos tener la confianza y la esperanza que todo está en las manos del poderoso Dios. Que antes de la fundación, ¿sabías que antes de la fundación del mundo ya Dios había pensado en esto? A mí no me entra en la cabeza saber esto. Dios, antes que fuera creado un hombre, ya sabía que íbamos a estar aquí. Todo está planificado por el Señor, todo. El pecado no fue planificado por Él. El pecado tiene consecuencias y los problemas hoy es por habernos, pero ya Dios tenía solución y cura para todo eso. ¿Cuál fue? Jesucristo la cruz. Su líder fue enjuiciado y ejecutado en una cruz y estaba en control de cada detalle. El Rey vino para ser obedecido y para que le glorifiquemos. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Estás glorificando a Dios con tu familia? ¿Estás glorificando a Dios con tu trabajo? ¿Estás glorificando a Dios con tu tiempo? Vamos a orar. Yo les invito a orar.